El amor de Dios manifestado en Jesús. Después de que el hombre pecara, se le echó, él mismo se echó por su maldad del paraíso, de esa vida en presencia del Señor, su Creador. Y eso, después de pecar, normalmente no se podía hacer desaparecer totalmente o aniquilarlo. El amor de nuestro Señor no aniquiló al hombre por su pecado. Justamente el amor se manifestó de alguna manera en los momentos después del pecado del hombre. Eso no lo podemos tampoco comprender de verdad, sino si el Espíritu Santo no nos muestra la gravedad del pecado. A veces es más fácil decir, ¿por qué no me perdonas? Pero pensamos poco en la falta del perdón que alguien nos tiene, ¿por qué no nos perdona? Pero pensamos poco en el daño que le hemos hecho, pecando. ¿Qué castigo merece el pecado de infidelidad? De verdad. Tú realmente, ante muchos chicos o chicas, solo se dice, eres tú. Y después después de prometer, de las promesas, vuelan. Ya, se termina todo. La infidelidad es una gran mentira. Porque toma tu cuerpo, se encarna en ti. No solo eres mentirosa siendo infiel, sino que eres mentira misma, viviendo así. Y hay personas de verdad que se vengaron de sus esposos pero no es vengarse, porque es ya una puerta abierta por la lujuria y es difícil que resista después de que peque su mujer o su esposo, porque ya hay fuerzas del demonio que han entrado en el matrimonio. Pero hay realmente esposos o esposas muy fieles, pero que tienen maridos o esposas muy infieles, que nunca casi pasó ni un día de fidelidad. Después de la primera noche ya empezaron a planificar. ¡Qué sufrimiento! Eso no podemos entenderlo. Ese mismo sufrimiento lo tiene nuestro Dios creador después del pecado del hombre, porque le había dado todo y se le rechazó todo, si podemos decirlo. Merecía la muerte. No aniquiló al hombre pecador, ese amor sino que ya preparó su redención desde el principio. Y lo ha ido preparando, como en la liturgia de la misa hay la plegaria eucarística 4, que
antes de la consagración, cuenta la historia de la redención, de la salvación. Como el Señor no nos dejó después de pecar, envió profetas, cuidando, ese amor que busca al hombre. Y en lugar de matar al hombre pecador, de aniquilarlo totalmente, se le envió a su Hijo para rescatarlo. Y sabiendo que iba a morir, rescatando. Por eso San Juan canta ese amor en Juan 3, Juan 16. Y San Pablo repite muchas veces. San Juan y San Pablo sobre todo, los dos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 a 15. O en Juan 13, 1. Como había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No, el Dios Todopoderoso quiso realmente darlo todo para rescatar al hombre, a su Hijo. No bastó, o no bastaron los profetas, que también muchos murieron profetizando. Pero su sacrificio no fue suficiente. Fue necesario que viniera Jesús, el Verbo del Padre, se encarnara en el seno de la Virgen María, para que, tomando nuestra carne, nos pueda tocar y hacernos sentir ese amor, haciendo lo que hacemos, viviendo como vivimos, excepto en el pecado, sufriendo como nosotros, caminando, llorando, teniendo hambre. Ese amor realmente que vino para cuidar al hombre, que se manifestó en Jesús. Cerrar los ojos ante ese amor no es lo que merecemos. Justamente el Espíritu Santo es para despertarnos en todo eso. Me amó y se entregó por mí. Como San Pablo ha ido también repitiendo en Gálatas 2, 19, 20. O en Filipenses 3, 7 a 11. El amor que Dios nos amó en Jesús no lo podemos realmente, nos sobrepasa nuestro entendimiento. Imaginemos, por ejemplo, alguien que fuera como lo que diríamos hoy en día, un terrorista, y se le recoge y se le da, no sé, un puesto más grande en un país, como si fuera recompensar su maldad. Es como el amor de Dios ha llegado a hacer eso, recompensando a los malvados. Y eso pasa en la confesión, disfrutando de ese amor. Tú te presentas y dices: he matado a mi marido. En lugar de que se te corte la cabeza, se te pone manos sobre ti como un rey. Se te pone una corona. Porque Jesús murió por ti. No podía ser antes.
es más una persona realmente ha pecado más se presenta, más la misericordia se aumenta. Eso no lo podemos comprender. Pero el amor de Dios que se manifestó en Jesús es muy, muy grande. Por eso que nadie desespere de nadie ni de nada. Es una pena que mucha gente vive desesperada, rezando, diciendo, Padre nuestro. ¿Acaso es una pena? ¿Acaso estás pensando que tu Dios es tu papá? Y estás llorando. ¿Por qué? Por el amor justamente de Jesús, que Dios nos manifestó en Jesús, podemos llamar a nuestro Dios Papá. Nosotros antes alejados, como San Pablo suele repetirlo, por ejemplo en la carta a los Efesios también, capítulo 2, los alejados, los de lejos. No hay guerra entre vosotros y Dios. Ahora hay la paz. Esa paz tiene cara. Es Jesús. Se ha unido. Vosotros que antes erais alejados, excluidos, sin nada, y ahora sí. Hay que comprender que la redención es muy importante. Sin redención, por eso lo que suelo decir cuando una persona dice que Dios te bendiga, no te está dando realmente lo que mereces. Claro, porque no sabe darlo. Hay alguien de nosotros que fue bautizado diciéndole, te bautizo en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Dios. No. Porque en Dios somos condenados por nuestro pecado. Pero ese Dios, por su poder, nos salva justamente en Jesús. En Jesús nos muestra su amor, nos rescata, nos recupera, nos vuelve a bendecir, quitando de nosotros, alejando de nosotros la maldición que merecemos todos. Pero que su amor nos bendice. Por eso la bendición es por Jesucristo, ¿o no es? Claro. Que lo aceptes, que no lo aceptes, es así. Que Jesucristo te bendiga, o que Dios te bendiga por Jesucristo, o no has bendecido, claro. O como se utilizan las palabras en la liturgia, que Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la cruz descienda sobre vosotros, porque se habla de ese Dios que es Papá, Padre, Padre. Y justamente en eso se activa la redención, ese amor manifestado en Jesús. Es una pena que mucha gente anda sin amor. Es que yo me siento rechazado por todos. Aunque todos te rechacen, si tu Padre Todopoderoso te ama, ¿qué problema hay? Y ser cristiano, hay que decir la verdad, es así. Mientras todavía tus sentimientos dependen de algunas personas, nunca sentirás justamente el verdadero amor del Padre. Es desde el desierto que se experimenta el amor del Padre, sin ningún otro apoyo. Y Él pone tus manos sobre ti. Todos te han abandonado, pero yo estoy aquí. Como San Pablo lo ha ido experimentando, y lo dice, todos me abandonaron, pero el Señor me cuidó.
Y es necesario que cada cristiano justamente experimente ese desierto. El momento en que nadie te entiende. Es que tú casi te has vuelto loca. Empezando por tu cercanía, tu entorno más cariñoso, que antes era más cariñoso. Ahora no te entiendo. Yo tampoco te entiendo. Los demás hablaban mal de ti con razón. Tenían razón. Es que antes soy yo que no entendía. Ahora he entendido. Y no he entendido nada. Porque el misterio de Jesús, sin el Espíritu Santo nadie entiende. Y los santos lucharon un combate solo. Como San Francisco, desde su conversión, luchando, siguiendo a Jesús. O si pensamos en la Virgen María, cuando se reveló ese secreto, ¿con quién estaba de verdad? ¿Que podía comprenderla? En aquel momento, por lo menos, si el Espíritu Santo no hubiera explicado a San José lo que había pasado, ¿lo podía comprender? No. Por eso es el Espíritu Santo que nos introduce en el misterio de Jesús. Y hay gente que está fuera. Por eso ese camino de iniciación, de encuentro con el Espíritu Santo, nos va justamente haciendo entrar en la verdad, como Jesús lo había dicho, en la verdad total, en toda la verdad que Jesús es. Entonces, si es la verdad que Dios nos ama en Jesús, y ese amor nadie lo puede borrar en ningún momento, en ningún sitio, pase lo que pase, ese amor nos cuida y nadie lo puede destruir. Puede haber momentos difíciles, como momentos de prueba, pero los que creen en Jesús nunca dudan del amor manifestado en Él, nunca. Aunque le estén martirizando, aunque todo el mundo les abandone, el amor de Jesús nunca se va. Por eso Jesús dijo que nos dará la alegría que nadie nos quitará, nadie nos arrebatará. Se les hace sentirse amado. El amor también lo podemos leer en el Romanos 8, 31 y 39, cuando San Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo? Nada, la muerte, la espada, nada. Entonces una persona vive feliz. Porque ya Jesús está ahí. Le ha mostrado a su Padre, su rostro le llena del Espíritu Santo y está siempre bien, pase lo que pase. Aunque se le corte la cabeza irá sonriendo. Claro. Y el resto también caerá con alegría, como si fuera en un descanso en el Espíritu. Porque Jesús es Señor y ese amor es grande. Cubre todas las maldades de los hombres. Mirando en la cara de Jesús, uno se siente muy amado. No le falta nada. Nada ni nadie. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo.